Gracias. Bueno, hoy día tenemos solamente un tema que ver, que es la norma de arsénico, pero estamos bien al límite de ver esta norma porque esta semana cierra la etapa de consulta pública, consulta ciudadana, entonces por eso que tenemos que presentársela. Así que le voy a dar, ¿quién va a presentar? Ya, Emanuel, ya. Aquí hay colegas de la División de Calidad del Aire y también de Economía Circular, de Economía Ambiental y de EDUPAC para todas sus consultas. Así que buenas tardes, mi nombre es Emanuel Mesía y le voy a hacer un breve contexto primero de las diferencias de las normativas. Nuestra legislación contempla dos tipos de normativas ambientales. Las primeras son las normas de emisión y las segundas son las normas de calidad. Respecto de las normas de emisión indican un límite del contaminante emitido en la fuente emisora, como por ejemplo la norma de emisión termoeléctrica o de fundiciones. Estas normativas se miden en las descargas de las fuentes, como por ejemplo en la salida de una tubería o una chimenea, y estas pueden ser de alcance nacional o pueden estar contenidas en un plan de descontaminación o prevención atmosférica. Respecto de las normas de calidad, que son las que nos convocan el día de hoy, son aquellas que establecen los límites para ciertos contaminantes, dependiendo del tipo de contaminante. Estas se miden en el aire, el agua o en sedimentos, y existen dos tipos de normativa de calidad ambiental. Las primeras son las primarias, que tienen como objetivo de protección la vida y salud de las personas, y las secundarias la conservación del medio ambiente y la preservación de la naturaleza. Respecto a las normas primarias, que es la que vamos a conversar el día de hoy, estas tienen alcance para todo el país, y las secundarias no necesariamente son de alcance nacional, como por ejemplo la de SO2, que se divide el país en dos partes, uno es un límite para el norte y otro un límite para la zona sur. Ahora que tenemos un poco más clara la diferencia entre estas normativas, les voy a dar un breve contexto de los hitos principales del proceso. Este se inició el 28 de agosto de 2020 por una solicitud del Ministerio de Salud. A partir de esta solicitud, nosotros el 2 de noviembre de 2020 iniciamos el proceso. Luego esta administración lo priorizó en el Programa de Regulación Ambiental 2022-2023. A nosotros como ministerio, a partir de nuestro decreto, nos faculta para poder establecer comités operativos que intervengan en la estación de la norma. Por ello, en septiembre del 2021 constituimos el comité operativo, que está constituido por el Ministerio de Economía, Minería, Ciencia, Tecnología, Salud y la Superintendencia del Medio Ambiente. En octubre de 2020 constituimos el comité operativo ampliado, que está conformada por los integrantes del comité operativo más 27 instituciones adicionales, dentro de las cuales se encuentran ONGs, academia, asociación de municipios, etc. Durante el desarrollo de esta normativa, nosotros desarrollamos un estudio de antecedentes técnico-económicos, realizamos 2 ampliaciones de plazos, 7 reuniones de comité operativo y 4 de comité operativo ampliado. Todo esto culminó el 31 de marzo de 2023, publicando la resolución 293 en el Diario Oficial el 14 de abril y el 16 de abril en la última noticia. Actualmente nos encontramos en la etapa de consulta pública, que inició el 17 de abril y termina ahora el 13 de julio. Y posterior a esta etapa, nosotros disponemos de 120 días hábiles para elaborar el proyecto definitivo. Ahora un poco de antecedentes generales del arsénico. Primero, este es un elemento de origen natural que se encuentra distribuido ampliamente en la corteza de nuestro país. Como dato, el norte de Chile, el este de China y la India son los países que tienen mayor cantidad de arsénico en su corteza terrestre. También el arsénico es clasificado químicamente como un metaloide, y en el medio ambiente lo podemos encontrar en sus formas inorgánicas con el oxígeno, el cloro y el azufre, y en sus formas orgánicas con el carbono y el hidrógeno. Las formas químicas y orgánicas son más tóxicas que la orgánica, y en el aire al arsénico lo podemos encontrar como un componente del material particulado.
Respecto a la emisión atmosférica, de las naturales, podemos encontrar la suspensión de polvo y las erupciones volcánicas, y la antropogénica principalmente son los procesos de extracción y fundación de minerales y los funcionamientos de plantas de energía de carbono. El inventario de emisiones que desarrolló el estudio contabilizó que en el año 2020 se estima una emisión de 473 toneladas al año de arsénico, donde el 99% de esta proviene de las fundiciones de cobre. El estudio también hizo un análisis del estado del arte tanto a nivel nacional como internacional y concluyó que el arsénico es medido a partir de muestras de material particulado en estaciones de monitoreo discreto. A nivel nacional, el estudio recopiló información de arsénico de 46 estaciones de monitoreo, de las cuales 32 están impactadas en zonas con fundiciones y 17 de ellas tiene representatividad poblacional por material particulado respirado. ¿Por qué contábamos con esta información ya? Es porque otros cuerpos normativos como el Decreto Supremo 165, que posteriormente fue modificado por el 28, que es la norma de emisión de construcción del cobre, establecía de que las fuentes emisoras de arsénico debían instalar estas estaciones de monitoreo. Respecto a esto, bueno, aquí en la imagen, una imagen de un filtro, también se determinó que nacionalmente el muestreo de los filtros se realiza una vez cada 3 días. Luego esta muestra es analizada químicamente para saber el contenido del arsénico. Esto, en términos generales, se demora aproximadamente como 2 semanas desde que se muestrea el arsénico, o sea, se muestra el MP, hasta que se tiene el resultado del análisis químico. Respecto a los efectos de salud, dependiendo del tiempo de exposición, si en el largo plazo, o sea, en el corto plazo, una exposición aguda, o en el largo, una crónica, el desarrollo de síntomas clínicos varía. En el corto plazo debe existir una exposición a dosis particularmente altas, que no se ve en ambientes comunitarios, sino solamente en exposiciones ocupacionales que pueden provocar el daño a los órganos y la muerte. El NIOSH de Estados Unidos ha establecido una concentración inmediatamente peligrosa para la vida o salud de las personas de 5 miligramos de arsénico por metro cúbico en el aire. Esto, si lo llevamos a la unidad de medida que estamos utilizando la normativa, equivale a 5 millones de nanogramos por metro cúbico. Si analizamos los datos de las estaciones durante el año 2020, en las estaciones con representatividad poblacional, se observó una concentración máxima diaria de 664 nanogramos por metro cúbico en la estación Club Deportivo 23 de marzo, que es cercana a la fundición Chuquicamata. En estaciones sin representatividad, la máxima concentración diaria fue de 10.070 nanogramos por metro cúbico en la estación Doña Inés, cercana a la fundición Porterillo, y si ustedes observan, estos valores ni siquiera alcanzan el 1% del valor señalado por NIOSH. ¿Usted una pregunta acá? Sí. Sí, me quedé la semana pasada con esta pregunta. Sé que era más apropiado hacerla acá. Ya, yo entiendo entonces que de esta información que ya existe, entonces tenemos total seguridad de que en ningún caso a lo que estaría expuesto cualquier persona en Chile es a los efectos agudos, sino que más bien crónicos. Pero estas 2 estaciones son de representatividad poblacional, o sea, están lejos de la fuente, y yo supongo que la afectación aguda, uno siempre se le imagina a alguien que trabaja muy cerca de la fuente. Pero el segundo dato es de una estación bien cercana, no tiene es la estación que está muy impactada por la función. Pero yo creo que agudo, yo creo que nadie se imagina de que simplemente por vivir cerca de una fundición uno se va, porque si aunque yo esté a 100 metros de una fundición, agudo significa que todo el mundo que está alrededor va a terminar intoxicado y terminando en el hospital de manera permanente. Eso estamos de acuerdo que no existe, pero yo estoy pensando que ese tipo de efecto es más bien el operador que trabaja adentro. Y tenemos información, o sea, tenemos la seguridad de que dentro de que estas emisiones vienen ¿de dónde vienen? ¿De la chimenea o de emisiones, se llama emisiones difusas exactamente? Es un conjunto. La estación mide... Fugitiva, emisiones fugitivas. No, ya, pero estamos de acuerdo con eso, pero yo no me puedo imaginar de que alguien tenga un efecto agudo, no que sea un operador que esté realmente trabajando adentro. Tampoco es profesional. Solo para complementar, es que como está la regulación del 594, el DS 594. Que es el que aparece ahí, de la razón por la cual estamos midiendo. No, de trabajo. No, son ambientes laborales. Ambiente laboral.
Ya, Hay una regulación específica que aplica no solo para este tipo de instalaciones, sino también industriales, que limita los niveles en ambiente laboral. ¿de arsénico? Y todos los metales, entiendo, pues lo puedo confirmar con esto. Ya. Pero Ok. hay control en ese sentido. Y una cosa bien importante, que ahí, a diferencia de personas que no trabajan en una instalación, sí se utilizan en muchas ocasiones elementos de protección personal. Entonces ahí está esa distinción. ¿No? Perfecto, ya, porque eso entiendo. Ya. Ok, entonces estamos realmente sumamente seguros de que aquí lo que vale la pena regular es la exposición de largo plazo. Sí, las razones principales de por qué solo nos estamos enfocando en el largo plazo, vamos a ver. Acá. Bueno, principalmente es porque, bueno, esta norma no va a contener estos valores de situación de emergencia. Lo primero es por lo que les comentábamos, que en términos generales el arsénico, por los valores que se miden, no presenta efecto en las personas. Y el segundo razón es porque es como se realiza actualmente el proceso de muestreo y análisis del material particulado. Que esto, como les comentaba, demora aproximadamente entre 1 o 2 semanas, lo que no permite tener valores ni promedio oral ni otro. Entonces, hace inefectiva realizar cuestiones. Sí, pero es más bien al revés. No medimos de manera continua porque no tenemos sospecha de que eso sea necesario. Es que lo hiciste No con existe la tecnología. O sea, el análisis del contenido. Análisis de No hay contenido. manera de Recién se está medirlo. probando. Ya. Recién se está en la prueba de equipo. Hay medición protocolo ahí para Ok, medición ok, continua de... ya. Pero si no existe es porque tenemos la sospecha de que no existen emanaciones continuas que pueden llegar a tener un efecto agudo en el corto plazo. Si existiera ya se hubiera desarrollado la Pero tecnología eso, bonita. Claro, porque allá tendríamos varios muertos así Sí. cayendo, pero ya, y esas condiciones tienen décadas funcionando y no ocurrió. Claro, por esa razón, bueno, en el largo plazo es el efecto crítico que es el cáncer de pulmón, y por eso nosotros nos estamos enfocando principalmente en el efecto crítico, que es el largo plazo. Nosotros ¿qué estamos proponiendo en el anteproyecto? Estamos proponiendo un límite de concentración anual de 23 nanogramos por metro cúbico, y esto va a ser en las estaciones que nosotros como ministerio vamos a desarrollar un programa de monitoreo. Vamos a definir cuáles son las estaciones en las cuales se va a monitorear la normativa. Y en esas estaciones que nosotros consideremos, cuando se cumplan cualquiera de estas dos condiciones, ya vamos a entrar a hacer gestiones. La primera condición es que el promedio aritmético de 3 años sucesivos fuera mayor o igual al valor que establecido, o que en un año calendario fuera mayor al doble de lo que se establece, o sea, el 46. También en la normativa estamos considerando que para la evaluación solo se consideren las estaciones calificadas como MRP por MP10, las que se basan principalmente en equipos de gravimétricos de alto volumen, bajo volumen, como otras técnicas internacionales. ¿Por qué dejamos técnicas internacionales? Porque actualmente la Universidad de Chile y internacionalmente se están desarrollando estos monitoreos continuos, pero todavía, como decía, no son validados para el cumplimiento normativo. Entonces, lo dejamos abierto para que cuando se pueda hacer, también en la normativa estamos bajando el muestreo del material particulado una vez cada 2 días. Actualmente está una vez cada 3 días y lo estamos bajando un día. Para las declaraciones de zona, estamos considerando que se puedan considerar los valores de las estaciones que ya están midiendo para poder hacer gestiones más rápidas. Y por último, como les comentaba, nosotros como ministerio vamos a desarrollar un programa de monitoreo tanto en las estaciones públicas como privadas. Para ello vamos a tener un plazo de 6 meses para esta resolución, y la implementación no puede superar los 12 meses. ¿Cuáles son las consideraciones que nosotros como ministerio tenemos que tener para elaborar este programa de monitoreo? Primero, en la cantidad de población expuesta. Segundo, que en dichas zonas haya presencia de procesos de extracción o fundición de minerales, relaves y estériles de origen minero, funcionamientos de plantas de energía u otros procesos de combustión de carbono. También, como les comentaba, vamos a considerar los valores de las concentraciones que ya se están midiendo, y también se tienen que considerar las estaciones que el Decreto Supremo 28 o el que lo reemplace considere también esta estación. Y también los propietarios de estas estaciones que nos consideramos en el programa van a tener que informar estos resultados a la Superintendencia del Medio Ambiente. Respecto a la fiscalización y la metodología de medición, bueno, la Superintendencia es quien fiscaliza
Ellos también son los responsables de calificar las estaciones con MRP por MP10, y también son ellos quienes tienen que establecer la metodología, directrices y protocolos en un plazo no mayor de 12 meses. Y por último, ellos nos tienen que informar el primer semestre de cada año los resultados de estas estaciones que consideramos en el programa, y nosotros a su vez tenemos que publicarla para conocimiento de la comunidad en un sitio libre de acceso y disponible en línea. Perdón. La idea de lo que le estamos pidiendo acá es que la superintendencia lo publique mensualmente, no cada 2 días, o cada vez que tenga un dato nuevo. No anuales, estos no son anuales. Porque esto es un promedio anual, pero no vamos, porque el análisis se va a hacer cada 2 días, ¿sí? Sí, 2 cada veces al día, y esos datos entonces la superintendencia los va a acumular en algún lugar, pero no los va a publicar. No, claro, los va a acumular hasta que disponga del año y después del informe y nosotros no. O sea, se propone que igual ellos por el... No, ahora, Lo que se hace cada 2 días es la muestra. Sí, y hacer el análisis. no. Y ellos van a establecer el protocolo de Ellos van cuándo a le tienen saber que entregar cuándo, los resultados. Porque esto no se echa a perder, así no se... Lo pueden guardar y cuando tenga un número No, X de... Pero igual tienen que hacer el análisis. Bueno, en que fin, los ellos- protocolos lo establece la Superintendencia Sí. del Medio Ambiente, y ellos van a establecer la frecuencia en que el titular de la estación le tiene que reportar y entregar los resultados y todo, y hacer los análisis. Esa es atribución de la Superintendencia. pero ellos van a hacer los análisis en las estaciones públicas por lo menos, ¿no? Sí. Públicas, sí. Las públicas son del ministerio. El ministerio lo vamos a hacer nosotros, como ministerio. Bueno, lo pagamos nosotros, pero lo van a hacer ellos en su laboratorio, porque no tenemos ese laboratorio acá. No, lo hace programan el ministerio. Actualmente el departamento de redes es el que tiene las estaciones y visita el ministerio es el que, y después le reporta como privado al también. Solo entregan todos los datos a nosotros. En cuanto a los protocolos que yo digo. ¿Cómo se implementa esto? Bueno, esta lámina más que nada para tener en consideraciones de dónde vienen los costos para lo que posteriormente va a explicar Nicolás. Y lo primero, ¿cómo se implementa la norma de calidad? Aquí en la lámina dejé las 2 condiciones que les comentaba delante. Cuando una de estas condiciones, cuando estas condiciones se cumplan, la norma va a cumplir su proceso de control y solo van a haber costos de fiscalización. En el caso de que se incumpla una de estas 2 condiciones, va a venir un proceso de declaración de zona, ya sea saturado o latente, dependiendo del parámetro en que se encuentre, y ello viene la implementación de un plan de prevención o de descontaminación atmosférica. Y aquí es donde se vienen los costos de la reducción de medidas que tienen que implementar la fuente emisora. Si se cumple la norma de calidad, bueno, la norma sigue su proceso de control una vez que se implementó el plan, y si el plan no se cumple la norma de calidad, se reformula el plan hasta que alcance los niveles normativos. Esa es la presentación que tenemos en la asamblea. Ahora les voy a explicar un poco los resultados que obtuvimos de la evaluación de esta normativa. Esta lámina les voy a explicar un poco, algunos consejeros ya la conocen, pero la metodología general para la evaluación de costo y beneficio. Y en primer lugar, nosotros partimos con la concentración de línea base, que son los datos al año 2020 de todas las estaciones que miden material particulado en el país. Y por otra parte, nosotros tenemos los límites normativos, que en este caso son 23 nanogramos por metro cúbico. Entonces, el primer ejercicio que nosotros hacemos es hacer un análisis de cumplimiento, donde vemos qué estaciones superan la norma y cuáles están por debajo de la norma haciendo un cumplimiento. De este análisis nos quedamos con aquellas estaciones que superan el nivel normativo, y nosotros a esas estaciones identificamos cuáles son los emisores, y a esos emisores le aplicamos medidas de reducción de emisiones, que principalmente son medidas de abatimiento y de control de contaminaciones difusas. Es importante señalar en este punto que para arsénico los principales emisores a nivel nacional son las fundiciones de cobre, ¿ya? Entonces son a ellas a quienes les vamos a aplicar estas medidas. Estas medidas van a generar una reducción de la emisión y estas medidas van a estar asociadas a costos de implementación de estas medidas.
Por otro lado, la reducción de las emisiones, dada la implementación de medidas de abatimiento, va a traer cambios en la concentración, va a traer mejoras en la calidad del aire, lo que se va a traducir en beneficios, los cuales están traducidos como casos en mortalidad y morbilidad que van a ser evitados. Y por otro lado, la misma implementación de la norma va a traer de por sí costos administrativos que nosotros los consideramos como costos de monitoreo y fiscalización, que principalmente van a ser asumidos por el Estado. Respecto del análisis de cumplimiento al año 2035, aquí tenemos un gráfico de barra donde las barras representan los datos de calidad en nanogramos por metro cúbico de distintas estaciones a nivel nacional. Y Perdón, ¿y a dónde? No alcanzo a ver, pero esas son estaciones que están ¿a dónde? ¿Están todas en Calama o...? Calama, Chuichuy, La Negra, Antofagasta, El Salvador, Potrerillos, Copiapó, Tierra Amarilla, Quintero, Puchuncaví, Ventanas, Catemu, Panquehue, Yayay y Coyas. Son las que están cercanas. Sí, sí. Entonces, podemos ver estas estaciones que están relacionadas con estas fuentes. La línea roja representa el límite normativo que estamos evaluando, y para el caso de Quintero, Puchuncaví y Ventanas, cuando iniciamos el proceso de evaluación, todavía se estaba en funcionamiento Ventanas, entonces lo que hicimos fue hacer un análisis de cuál es la reducción de la calidad del aire por la salida de Ventanas. Entonces ya estas estaciones quedan fuera, quedan, por así decirlo, cumpliendo, y nos quedamos solo con algunas estaciones que incumplen, que son Tierra Amarilla y Copiapó, que ambas están por sobre la norma. Potrerillos, sin embargo, Potrerillos es una estación que no cuenta con representatividad poblacional, entonces queda fuera de nuestro análisis, lo mostramos para que se tengan los antecedentes, pero queda fuera de nuestro análisis. Al igual que la estación de La Negra, y la otra estación que incumpliría es Calama, ¿ya? Entonces, Calama está asociada a la fundición, está relacionada con la fundición Chuquicamata, y Copiapó y Tierra Amarilla con Hernán de la Lira, y son ambas las estaciones que en el fondo son foco de nuestro análisis. Entonces, al analizar las medidas de abatimiento y los costos que tienen que implementar, fundición Chuquicamata tiene que implementar medidas de inversión que van a tener un costo de 232.000 UF al año. Estas medidas de inversión, que son medidas de abatimiento, tienen obviamente costos de operación y mantención por ese monto, y también se evaluó el costo por detener la operación de la planta para la instalación de estas medidas. Y por otro lado tenemos los costos de inversión de la fundición Hernán de la Lira, que posee sus costos de inversión, que son 195.000 UF al año, los costos de operación y mantención de esas medidas de abatimiento, y también los costos de detención para la instalación. Si vemos los costos sumados, por así decirlo, la fundición Chuquicamata tendría que invertir 267.000 UF al año para el cumplimiento de la norma. Hernán de la Lira debiera invertir 207.000 UF al año para dar el cumplimiento de la normativa, y los costos de fiscalización para el Estado son de 1.256 UF, dando un costo total de 476.000 UF. Por otra parte, de los beneficios tenemos que se reducen casos de cáncer por la exposición directa a arsénico en 0,68 casos al año, y se reduce la mortalidad principalmente por la reducción de material particulado fino. Acordémonos que arsénico va acompañado de material particulado fino, como se indicó anteriormente. Entonces, al reducir arsénico también se reduciría el efecto del material particulado 5, reduciendo en 16 casos de mortalidad al año. Al valorizar estos casos, que son los de mortalidad más un efecto de morbilidad asociados a reducciones de ataques de asma, admisión hospitalaria, por distintas enfermedades relacionadas a material particulado 5, se tiene un beneficio de 311.000 UF al año, ¿ya? Finalmente, vamos a dar resumen, nuestra norma de 23 nanogramos por metro cúbico tiene un beneficio de 311.000 UF al año, un costo de 476.000 UF al año, lo que nos da una relación beneficio-costo de 0,7. Esta relación beneficio-costo es menor que 1, por lo tanto podemos asumir que obviamente los costos son mayores que los beneficios. Sin embargo, hay que tener la salvedad de que los efectos que generan esta reducción está asociado a la comuna de Calama, Copiapó y Tierra Amarilla,
que son comunas y ciudades que no tienen una población muy alta, entonces siempre estas evaluaciones de análisis costo-beneficio se ven mermadas cuando la población no es muy alta, por lo tanto los casos no son tan altos. Entonces, nosotros consideramos que desde el Departamento de Economía Ambiental, que aunque la relación es menor que 1, es bastante cercana a 1, por lo tanto podemos decir que, podríamos decir que recomendamos que la norma sea implementada. Eso. ¿Pueden abrirla para ver las personas? Y dejar de compartir. Sí, pero... Sé cómo está presentando. Ya. Ok, bueno, yo hice hartas preguntas, así que ahora les toca a ustedes, Claudio, y después Camila. Camila Y después- primero, la dama primero. Camila, Sí, dale pero- nomás. Vamos a tomar todas las preguntas y después respondemos, ¿ya? Ok. Camila. Gracias, Claudio, pero bueno. Eh, yo quizá es mi ignorancia, pero porque no soy científica, soy abogado, pero me faltó, o no sé si lo pasaba muy rápido, los efectos, ¿cuáles eran los efectos nocivos en la salud a largo plazo, que son en el fondo los que estamos tratando de evitar con la norma de calidad? Con las preguntas de la ministra ya entendí que en el fondo, claro, el envenenamiento por arsénico en el aire no era quizás un riesgo tan patente a nivel de población aledaña, aunque sea las fundaciones, quizás puede ser distinto para los trabajadores, obviamente, pero estamos tratando de enfocarnos en el material respirable, en el fondo, en la concentración en el aire. Eso uno, ¿cuáles son efectivamente los efectos, la población susceptible a afectación? Y si hay en el fondo una estimación de a quiénes podría impactar esta norma de calidad. Sé que tienen identificadas varias localidades, pero hay algunas que no tienen representatividad poblacional y son asociadas a fundiciones, pero para saber en el fondo de cuántas personas, o una estimación al menos de cuántas poblaciones estamos hablando. Lo otro que, de acuerdo al artículo 25 del reglamento, si tienen datos de la gravedad, frecuencia, daño y los efectos adversos, lo que pasa es que el reglamento exige que eso se especifique dentro del procedimiento, de fondo, de la norma de calidad primaria. Y también, pues digo, quizás no lo pusieron en la presentación, pero por eso pregunto, que a lo mejor lo tienen en el expediente más específico, que de acuerdo al artículo 28 del reglamento, normas de emisión y normas de calidad, se requiere establecer específicamente los valores críticos para emergencia y preemergencia. Mi pregunta es si esos valores de superación que ustedes explicaban que era una fórmula un poco no tan instantánea, sino más bien como pareciera ser de acumulación o de cantidad de veces en un año, corresponden a esa exigencia que tiene las normas de calidad. El plazo entra en vigencia también, me falta. La forma de determinación de sobrepaso, creo que esa sí estaba, que en el fondo era como este como conjunto. Y si hay los programas y plazos vi programas y plazos más bien de seguimiento y monitoreo, pero ¿cuál es la estimación de usted en el fondo de que si esta norma, cuando entre en vigencia, que es así una segunda pregunta, si cuáles zonas podrían quedar dentro de una declaración de latencia o de saturación, porque eso va a implicar armar los planes obviamente correspondientes? Y mi última pregunta, que como usted mencionó varias veces de que el arsénico estaba dentro del material particulado respirable, pregunta, ¿es el material particulado fino, el 2,5? Y en ese caso, si hay algún estudio, han revisado cómo puede impactar esta norma a esa norma de calidad, que en el fondo no distingue según la composición, sino según el grueso del material. Y eso. Gracias, Camila. Claudio. Ya, mira, tengo varias preguntas. La primera tiene que ver con que, revisando el expediente, se señala que habían 3 escenarios y el escenario de contribución limitada era de 15 nanogramos por metro cúbico. ¿Por qué? Mi pregunta es, siento que siempre es más precautorio, ¿por qué no se optó por él? También salía que este escenario generaba que iba a tener que disminuir Chuquicamata el 20% de su productividad. Entonces, la pregunta tiene que ver con que como no se optó por este escenario, sino que como el de 23 y no por el de 15,
y Chuquicamata no va a tener que disminuir el 20%, ¿cuál es la compensación que se propone para la comunidad de Calama o de mismo Chuquicamata respecto a no tener el escenario más restrictivo, digamos? Si hay una política paralela a esta norma que pueda compensar un poco el no haber optado por este escenario, que es entendible económicamente, pero en definitiva no es el más restrictivo posible, que era el tercer escenario que se habían propuesto, como 15 nanogramos por metro cúbico. La segunda pregunta tiene que ver con el mismo decreto 594 de ambientes laborales, porque el decreto de ambientes laborales genera una exposición de 0,01 miligramos por metro cúbico, y eso es, en términos generales, 10.000 nanogramos por metro cúbico en ambientes laborales. Entonces, ¿cómo se relaciona esta norma de ambientes laborales con esta norma de calidad que se está emitiendo, y si deberá generarse ajustes o no al respecto? Me parece que hay que dilucidar ese aspecto, porque alguien podría reclamar que la norma es menos permisiva o más permisiva que la norma, una que la otra, digamos. También contestaron un poco, pero quiero que me lo digan directamente, ¿por qué no hay norma horaria, diaria o mensual? También, para finalizar, la norma dice que está apenas publicada, está operativa, pero lo cierto es que requiere reglamento, etc. ¿Cuándo estipulan que debería estar operativa 100% para todos los actores la norma? Porque de acuerdo a lo que está en el decreto es muy escueto, es muy simple, y dice que la norma entra en vigencia a partir de su publicación. Pero lo cierto, si no están los reglamentos, si no están todos los procedimientos, las formas de medición, etcétera, una serie de tareas que da la norma a las distintas instituciones, la norma no va a estar operativa en los hechos. Entonces, como que queda una sensación de que la norma está operativa, pero en los hechos no va a estar operativa. Una vez publicada, cuándo es el plazo de operatividad de esta norma? Y también, ¿cómo se llama? ¿Por qué no sale en el mismo decreto cuándo se debería revisar esta norma? ¿Por qué no dice también esta norma de edad revisable a partir del año, no sé, X? Sino que en definitiva no fija la norma una obligatoriedad de revisión. Y me quedo hasta ese dato. Gracias. Gracias. Rodrigo. Gracias, ministra. Bueno, ahí Claudio hizo varias de las preguntas que parecían las que tenía anotado yo. Bien ejecutivo, ¿cuál es el fundamento para que la norma se establezca en 23 nanogramos por metro cúbico? No sé si no lo escuché o no se mencionó. Y si podrían explicar por qué, esto es desde la ignorancia absoluta, por qué el valor medio en 3 años. Es decir, llama la atención cuando uno ve eso. Simplemente, gracias. ¿Ya? Ahora Mauricio y después Rosana. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, nos había saludado. Tengo 3 preguntas también, una de ellas está repetida. Justamente el tema de la elección del 23, yo entiendo que es porque es una muerte cada 10.000 habitantes, y eso se dice en el decreto que es porque es un valor entre medio de lo que se hace por la Organización Mundial de la Salud y Estados Unidos. Pero ellos también tienen otro valor, que es uno cada menos habitantes, y que es 15. Entonces, también pienso que debiésemos, a lo mejor nosotros, tratar de optar a una norma de 15, probablemente no inmediatamente, pero en un plazo determinado para darle tiempo a los grandes emisores de que puedan bajar sus emisiones y que después el país logre llegar al valor de 15, que es lo que realmente los otros países estarían adoptando a nivel nacional, y no adoptar la norma para que los grandes emisores la puedan cumplir en el corto plazo. Yo entiendo que eso debe hacerse por un tema económico, pero por eso entonces plantearía yo una especie de programa en donde sí queremos llegar a un nivel que es más para toda la gente de Chile, es más seguro. O sea, mi proposición entonces es considerar el valor de 15, no dejarlo fuera de la norma, y hacer un programa paulatino en que podamos llegar a ese valor. Lo otro tiene que ver también con el valor, que sea solo anual. También me interesaría que fuese diario. Se alude a lo que le explicaron a la ministra delante, pero también uno al leer el documento, también se alude que no hay instrumentos de medición que permitan hacer esa medición con tanta variabilidad. Esos instrumentos sí están apareciendo, está la fluorescencia de rayos X que se menciona en el documento, y yo creo que el XRF,
pienso que debiese quedar más explícito la posibilidad de que si esos instrumentos se desarrollan, nosotros pudiésemos entonces tener la posibilidad de tener un valor de variación diaria, porque la verdad yo no estoy tan de acuerdo con la respuesta de que eso no es un factor que ponga en riesgo la salud. De hecho, las mismas normas que nosotros estamos utilizando sí tienen esos factores con menor variabilidad en el tiempo. Y por último, la emisión de arsénico por las fuentes más importantes es sumamente variable. De pronto en una sola hora se produce todo el pic de todo el día que después se va a medir. La Unión Europea establece campañas intensivas en momentos en que saben que eso podría ser un problema, más que nada para poder entender el fenómeno y poder ayudar al plan de descontaminación que se va a tener que aplicar después, porque si solamente miramos el valor anual, va a ser muy difícil identificar en qué momento ocurrió ese fenómeno de alta emisión, y por lo tanto no sé si las medidas que se incorporan en ese plan puedan ser efectivas, y además que va a tomar mucho tiempo. Entonces sería esa mi tercera comentario. Gracias. Gracias, Mauricio. Rosana, después respondemos. Hola, buenas tardes. Yo quería consultar, porque no lo vi, ¿qué pasa con los botaderos de estéril y los relaves? Que también generan, digamos, arsénico. También me preocupa que no está consagrada, a pesar que ha habido varios episodios, sobre todo este último tiempo, la fundación de Catemu, ¿ya? También nos preocupa un poco que, según en el título cuarto, fiscalización de la norma, en el artículo 10 establece como entidad la Superintendencia de Medio Ambiente. Sin embargo, yo creo que en este momento, no sé si habrá alguna base como para apoyar a la superintendencia, que hemos visto que está bastante atrasada con las denuncias que se han hecho. De hecho, nosotros lo conversamos con la superintendenta como organización hace pocos días, en la cual tenemos nosotros denuncias desde el año 2017, en concreto contra Anglo American, y todavía, digamos, no se han podido revisar. Entonces tiene una carga la superintendencia tremendamente grande. Creo que faltan bastantes recursos y personal. Entonces no sé si se ha contemplado de repente, no sé, hacer algún un consejo, un grupo de personas que se aboque a esto, porque creo que como está funcionando en este momento, está bastante complejo el panorama. Eso. Ya, muchas gracias a todos por sus respuestas. ¿Tienen hartas cosas que responder? Para responderle a Camila, lo que se hace en el ACIE es calcular los efectos que va a tener las concentraciones luego de la implementación de medidas de abatimiento en las fuentes, en las distintas fuentes que están hoy en día sobrepasando los límites, y para eso nosotros calculamos efectos para tanto arsénico, que es cáncer de pulmón, como también en su fracción de material particulado 2,5, donde también calculamos los efectos de mortalidad por ataques cardiovasculares, efectos respiratorios y efectos de la morbilidad, que es enfermedades, que son admisiones hospitalarias y atención en urgencias para asma y cuadros respiratorios generales en toda la población. De hecho, en la tabla 6 de la GIE pueden revisar específicamente estos valores que se utilizaron para el cálculo, y también calculamos los días de productividad perdida por estar enfermo, que también es parte de los beneficios que la GIE evalúa. Ahora, de los beneficios nosotros calculamos efectos para dos condiciones, como lo había mencionado antes, que era Chuquicamata y Hernán Lira, que son en las estaciones que están asociadas a esas fuentes las que sobrepasan la norma que hoy día estamos evaluando. Por lo tanto, la población de Calama, Copiapó y Tierra Amarilla sería la población expuesta. No tengo aquí el número exacto de la población, pero es la población de esas comunas completas la que se evalúa, ¿ya? Y eso principalmente. Oye, quizás podría complementar ahí, pero porque estuve la semana pasada, el jueves, en Calama, y una de las solicitudes más repetidas de la población es la necesidad de contar con un servicio médico oncológico, ¿ya?
fue un compromiso del presidente de darle un servicio oncológico en Calama que no existe hoy en día, y esto es una solicitud, obviamente, por tener muchos casos de cáncer y de cáncer al pulmón, entiendo, en Calama. Ministra, el 20% de reducción que exigía el otro escenario, el de 15, paga además un hospital en Calama cancerígeno. Gracias por la respuesta. Manuel. Respecto a lo que preguntaba Claudio de por qué se optó al escenario de 15, bueno, primero nosotros en el estudio, como dice la normativa, estas se hacen por consenso con los diferentes servicios. Esto fue discutido harto, y uno de los puntos que surgió en el comité operativo fue de que nos cuestionaban un poco de cómo había sido calculado el nivel basal en estas zonas, porque si usted revisó el documento, ese valor de 15 fue establecido de un promedio que se sacó como un nivel basal de 9, que se estimaba en la región de Calama, o sea, en la zona de Calama, y eso se le sumaba 6, que era lo que se hace en las regulaciones de Europa. Entonces, de ahí viene el valor de 15. Había unos cuestionamientos respecto a este valor, porque la Universidad de Chile, con estos nuevos instrumentos de monitoreo continuo, estaba determinando otro tipo de valores en la zona basales. Entonces, a partir de ese desconsenso, porque por lo que usted mismo decía, porque el escenario de 15 era muy restrictivo a la fundición de Calama, porque tenía que hacer una reducción del 20% de su producción, y por la condición actual del país, se decidió en el comité a optar por en esta primera revisión, o en esta primera norma, porque es nueva, ir por el valor del 23, y ya en la siguiente revisión ir viendo ya si podemos ir bajando los valores al de 15, al siguiente escenario. Recordemos que tenemos la obligación de revisar las normas ahora cada 4 años. Así que una vez que esté vigente, 4 años más se tendría que revisar. Una pregunta, estamos también revisando la norma de fundiciones. Sí, eso también debiera sí, ayudar. Sí. Esa es una de las respuestas que preguntaron qué otro instrumento de gestión estaban aplicando de manera paralela al arsénico. Hay que recordar que en algún momento en los años 90 se dictó una norma de calidad de arsénico. El Ministerio de Salud dictó una norma de calidad de aire para el arsénico de 50, y después estuvo 2 o 3 meses y lo derogó, solicitando al Ministerio que gestionara el tema del arsénico. Y entonces ahí en esa gestión hubo un estudio de la Universidad de Chile, un FONDER, donde hizo el análisis de qué es lo que convenía para avanzar respecto a la emisión de arsénico, la regulación del arsénico, y la propuesta del estudio fue partir por controlar las fuentes emisoras de arsénico, y en eso entonces se regula la fuente emisora de arsénico, que son las fundiciones y otras fuentes, y se solicita este monitoreo, y por eso había información de calidad del aire. Y por lo tanto, después cuando la norma de fundiciones regula nuevamente y revisa esta norma, le hace una regulación sobre el arsénico nuevamente más estricta. Hay que recordar que la norma de fundiciones regula el dióxido de azufre, material particulado y arsénico en la chimenea y en el complejo total de la fundición, que le exige una captura del 95% de la emisión de arsénico, más un nivel de cumplimiento total anual de la emisión de arsénico. Y actualmente estamos revisando revisando esta norma de fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico, donde el proyecto definitivo debería salir en un par de meses, ¿ya? El anteproyecto, la publicación del anteproyecto y entrar en consulta pública, donde estamos solicitando también una reducción, un aumento en la captura y una reducción que todavía no les puedo contar, pero le vamos a venir a contar después. Pero se está trabajando con el comité operativo, ¿ya? Así que por ahí habría una regulación respecto al arsénico, y por el otro lado está el plan de descontaminación en las zonas por material particulado 10, que sería en Calama,
en el internamente de La Lira, o sea, en Copiapó y Tierra Amarilla, que están en estos momentos en desarrollo y que también, bien Catemu, que también está, solicita reducción, que van solicitando reducción de materia particular 10. Por lo tanto, entonces, deberían reducir esta exposición al arsénico también. No sé, ¿había más preguntas? Sí, Mauricio también tiene uno. Dale. sí, yo tengo notado otra que había preguntado de cuál era el efecto crítico a largo plazo. Bueno, el efecto crítico, como dijimos en la presentación, es el cáncer de pulmón. El plazo de entrada en vigencia de la normativa, nosotros estimamos que la norma, si no va bien, se publique en el diario oficial el primer semestre del 2024, y cuando realmente va a estar operativa, el último plazo, si mal no recuerdo en el documento, es el que le damos a la superintendencia, que son los 12 meses para establecer los protocolos, y nosotros en el articulado decimos que a partir del 1 de enero siguiente, después de cumplir estos 12 meses, ahí va a estar operativa toda la normativa con todos los parámetros. Entonces, ¿cuándo utilizar las cosas? No se escuchó lo que dijo, no se escuchó lo último, lo que dijo la señora de... Sí, no se escuchó. Que si bien es cierto, hay un plazo para que entre en vigencia total, que son sumando todo como un año y medio o un año sí. desde que se publica, se pueden tomar las mediciones que se hayan hecho en años anteriores, por lo tanto no va a haber que esperar los 3 años para poder evaluar, sino que se va a medir para atrás, Claro. siempre y cuando Ok. se cumplan las condiciones de ser una estación representativa. Muchas gracias. Por eso el diseño de la regulación se basa en una estación de representatividad de NP10 para agilizar todo el procedimiento que la superintendencia realiza. No es una estación de representatividad poblacional, estación para arsénico exclusivo, sino que utiliza la de NP10 que ya existe. Ya existen todos los protocolos, entonces la actualización debería ser para la superintendencia de los protocolos, debería ser más rápida. Me avisaron acá que Jorge también tenía la mano levantada. Disculpa, Jorge, no te vi. Perfecto. Y después, perdón, le doy la palabra de nuevo a Mauricio y a Claudio. Sí, gracias, ministra. Y disculpe que llegué tarde al inicio de nuestra reunión. Una cosa que me parece súper relevante para efectos de tener un mejor diseño es la ausencia de monitoreo background, que en los estudios de Dictum, yo estoy también en el comité operativo ampliado, e independiente, como señalas, de que efectivamente se puede hacer evolucionar los niveles de exigencia. Entiendo que tú utilizas una metodología para estimar los niveles de background. Y yo encuentro que hay una falencia muy fuerte, porque uno esperaría, ministra, tener mediciones de esos niveles. Un gran tema aquí en comparación con otros países, más allá del nivel específico que se adopta, teniendo en cuenta obviamente los niveles de impacto en salud, tanto agudos como crónicos, como también todos los esfuerzos de abatimiento necesarios. Es que efectivamente en Chile hay niveles de concentración de metales pesados en general muy altos, por eso también somos país minero. Me preocupa eso porque se mencionan naturalmente valores del orden de background estimados desde 5 nanogramos por metro cúbico en Chimichivo y toda esta zona, hasta 15 en el sector La Negra, que son altísimos. La razón, ministro, muchas veces porque los países tienen valores tan bajos en términos normativos, porque efectivamente los niveles de background son bajos. Y nosotros aquí estamos un poquito a ciegas. Yo creo que ahí hay una falencia importante, porque efectivamente, rigiendo la norma y monitoreándose, que es una falencia país, digamos, que no tenemos esos niveles de background, podemos encontrarnos con varias sorpresas, ¿no? Pensando evidentemente que el arsénico en este caso viene en un 99% de las funciones de cobre, más allá de lo que puede existir en el suelo y aire. Entonces, en ese sentido, ahí hay una primera observación que desde mi punto de vista estructural, dada la magnitud de las inversiones que se asocian, esa debiéramos suplir, estoy hablando alcance país, eso debiera ser una cosa
que no se estime según el seguro. Y lo segundo es que esto está estrechamente ligado con el DC28 y la actualización. Más allá de la convergencia a los nuevos valores que se pasa el 95% captura el 98% en promedio, algo así, efectivamente el dimensionamiento del esfuerzo para ambas normativas va, obviamente, si se aborda de manera sinérgica, la evaluación es mucho mejor y no estar esperando tener esto vigente y la norma que el DC28 prontamente va a estar. Entonces, ahí encuentro que hay un empalme que sería valioso de tener también. Esos son los comentarios. Gracias. Mauricio. Sí, gracias. Estoy sin cámara porque tengo mala señal acá, por eso disculpen. No, quería volver al tema de los 23 y del 15. Ya entiendo lo que se explica, lo que se dice acá, pero de todas maneras creo que debiese dejarse más explícito en el anteproyecto lo que acaban de responder anteriormente, en que esto se tiene que evaluar cada 4 años y que ahí podría entonces considerarse esto. ¿Por qué no se dice eso o que se mencione? Porque el anteproyecto da la impresión de que el valor de 23 es un valor que ya está completamente resuelto, que la que Estados Unidos lo tiene así, que la Organización Mundial de la Salud también lo establece, pero eso es para un riesgo de que una persona adquiera cáncer de 1 en 10.000. Ellos también tienen para 1 en 100.000 y 1 en 1 millón. Y yo creo que nosotros debiésemos incluir explícitamente en este anteproyecto que nuestra meta sería seguir reduciéndolo y no dejarlo simplemente porque hay otro decreto que dice que cada 4 años se tiene que revisar. Me gustaría que el valor de 15 quedase, por último, en los antecedentes que se ponen antes de resuelvo, que se consideró este valor de 15, que no fue elegido y que se eligió el 23, pero para que nosotros tengamos una meta a los próximos 4 años de seguir reduciéndolo. Gracias. Claudio. Había una diapositiva que mostraron que señala prioridades. La pregunta ¿Señala que qué? tengo es una diapositiva, presentaron prioridades. La pregunta es, ¿esas prioridades que se mostraron están en el decreto mismo o son parte de la política pública del ministerio? No me acuerdo el articulado, pero es el articulado que hablamos de este programa de monitoreo que va a decidir el ministerio. Creo que era el artículo 12, 11 por ahí. Los criterios son parte del articulado de la norma para establecer este primer programa donde vamos a ir avanzando. Sí, que habían 2 diapositivas, una de prioridades y la otra de los cumplimientos de los reglamentos que se han mandatado. Entonces, si las prioridades son parte del decreto o son parte de política pública, eso quería saber porque no las vi como tan claras en el decreto. Quizás porque no lo he revisado varias veces, pero en el Power que mostraron dice prioridades. Artículo 12, el título 4, fiscalización de la norma, artículo 12. Ahí está todo lo que tiene que considerar el ministerio para establecer el programa y quiénes van a ser prioridad. Eso no quita que existan otras estaciones de MP10 que también más adelante se les vaya a solicitar que regulen el arsénico. Esto es para partir porque es una normativa nueva. Por lo tanto, en esta normativa nueva tenemos que hacer este traspaso y esta obligatoriedad de las estaciones que en estos momentos están funcionando por la norma de fundiciones que tengan que ser parte y que son de privados que tengan que cumplir esta normativa de calidad. Y el titular tenga que ser parte también acá. Y por eso está este programa y que después se va a ir complementando, pero va a ir es como una parte inicial por ser una norma nueva. Ok. También quiero reforzar el punto de que no sería malo que dijera explícitamente el tiempo en que se va a revisar esta norma como un mandato claro, porque en definitiva con el programa general de revisión de normas cada 4 años entra en una vorágine de prioridades ministeriales que todos conocemos, que en definitiva son unas primero, otras después, y la urgencia que tiene te fijas cuáles van revisándose primero que otra, digamos. Eso lo vemos todos los días. Distinto es que si yo tengo un mandato explícito respecto a cuándo debo hacerlo, y por eso me parece interesante que quede en el decreto cuándo se propone revisar la norma. Gracias. Se podría,
Dime. Se podría incorporar de manera explícita. Lo que sí hay que recordar que existe la ley de cambio climático que obligó a revisar las normas no cada 5 años, sino cada 4 años, y entró en vigencia en mayo recién pasado, cuando ya este decreto ya estaba en consulta pública, la nueva ley de zonas latentes o saturadas que obliga al Ministerio a iniciar los procesos de revisión de normas de calidad cada 4 años. O sea, eso me refuerza refuerza. a riesgo de multa del subsecretario, suspensión y No, sí, sumario eso estoy de acuerdo. de la Contraloría. Pero Así que, de claro, hecho, pero lo vamos a dejar ese explícito. mandato, Sí. si tengo ese Se puede mandato, lo puedo llevar al decreto específicamente porque ya lo tengo incluso, lo puedo especificar en el decreto. Más todavía, tengo un respaldo legal perfecto. Sí, se le va a incorporar, sí, se Refuerza la idea más que la contradice. Sí. Gracias. Sí. Yo creo que hay otros 2 elementos que son una buena noticia para la utilización de esta norma, y es que por los datos que nos mostraron hay 2 territorios en los cuales estaría sobrepasada la norma, ¿verdad? Que es Copiapó y Tierra Amarilla y Calama, y ambos están, o sea, Tierra Amarilla y Calama se está elaborando el anteproyecto del plan de descontaminación, así que ahí yo no sé si vamos a alcanzar a incluirlo. Pero en Calama tenemos que elaborar un nuevo plan de descontaminación, y ahí sí esperamos poder de todas maneras incluir ya esta norma, así que ambos planes de descontaminación, yo no me queda claro de Copiapó Tierra Amarilla, pero el de Calama de todas maneras debiera ya usar esta norma. No sé si, Rocío, Copiapó y Tierra Amarilla vamos a alcanzar o no. Creo que para ese no. Para ese está Más adelantado ya. Ya se está avanzando con la revisión de la norma de condiciones también. Claro, lo que pasa es que en algún momento vamos a declarar Copiapó y Tierra Amarilla como zona saturada, claro. Y ahí sí, a través de la ley de zonas latentes y saturadas, vamos a poder incluir medidas. Sí. Muy bien, profesional. Anita, yo tengo un punto que tiene que ver con un genérico. No sé si terminamos este punto, que es muy cortito. Sí, Wait, dale. Espera. Ya. Me faltó una de mis preguntas. Ok. Y era ¿Cuál los pregunta? valores que, si estaban los valores críticos de emergencia o preemergencia, solamente los de superación cada 3 años. La norma no tiene niveles de emergencia por los efectos horarios porque no es posible una gestión cuando cuando en realidad primero el valor horario y los efectos en una de nivel agudo no están presentes, disculpa. Y lo otro es que lo que está tratando de decirle Ivonne es que como no estamos tratando de evitar efectos agudos, no hay gestión de episodios críticos. No hay valores de emergencia, y porque administrativamente no existe, en estos momentos no existe tecnología de medición que nos permita hacer una gestión, porque recuerda que es en material particulado que se tiene que llevar a un laboratorio, por lo tanto el resultado no está en el horario. ¿Ya? Pero además, Ya, no. Que generan como un efecto agudo, son muy altos, son 5 millones de nanogramos, y el más alto no digo el otro, son 10.000. Ok, lo entiendo, gracias, porque es bien técnica la respuesta. Lo que pasa, mi única observación, esto es de abogado, que el reglamento de la norma exige que se establezcan lo dice, menciona que podría. Claro, ya, mientras esté claro que no corresponden a este tipo de contaminantes, perfecto. Ok. Me dieron una respuesta de abogado, Camila. Pero está perfecta, bien. Si uno aprende de todo, ¿viste? Sí. Y lo otro es promedio de 3 años para que sea representativo de la estación, pero también hay que recordar que está el valor horario. Si en un año se supera el doble, entonces se puede pasar a declarar
zona latente o saturada, que sería el caso de Calama y de, sin esperar los 3 años, solo sería el valor de un año, ¿ya? Y quedaría un latente o saturado. Además que mencionaste que van a usar mediciones anteriores, no tienen que esperar en el fondo No solo tenemos las que de esta esperar 3 norma. años. Claro, sí. Gracias. Claudio. No, yo independiente que esté de acuerdo o no con el detalle de la norma, me parece súper importante la norma, que se establezca, que funcione, que la revisemos efectivamente, que es algo que estaba al debe, digamos, y eso me parece más importante que todo el resto. Pero el punto que quiero tratar es el siguiente, ministra. Ministra, por los medios de comunicación, distintos medios como consejos nos hemos enterado de que instrumentos que han sido finalmente observados aquí y aprobados de una u otra manera después han caído en tribunales o distintas materias, y me gustaría que cuando ocurra eso, su equipo preparara una exposición del problema que se suscitó. Por ejemplo, un plan de descontaminación que lo revisamos y que después se cae por alguna vez motivo. Hoy día tenemos la ley de humedales que está siendo objetada en tribunales por un montón de actores, etcétera. Entonces, hay instrumentos que han pasado por el Consejo y que finalmente tienen problemas de implementación y que no estamos revisando qué pasó, qué nos faltó algo a nosotros, al ministerio, dónde hubo un problema. Me gustaría que hubiera un pequeño análisis de la problemática que el ministerio está enfrentando con estos nuevos escenarios que no estaban antes de la aprobación del instrumento. Perfecto. No sé si se me entiende, ¿no? Sí, entiendo. Sí. Bueno, efectivamente hace un poquito más de un mes salió el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta revocando el plan de descontaminación y le pide al Ministerio de hacer un nuevo plan de descontaminación. Yo eso se los puedo resumir en los 2 minutos que me quedan, pero quizás podríamos tener un acuerdo al tiro de que pudiéramos hacerles como un resumen de la situación de la ley de humedales urbanos, porque tú tienes razón, estamos muy contentos de que en 3 años hemos declarado 100 humedales, de que hay otros casi 100 que están en el proceso de declaración, pero también con eso obviamente también han venido hartas reclamaciones y podríamos hacer un poquito un resumen en qué estamos. Yo creo que de todas maneras, además que ahora ya están las 3 guías que estaban comprometidas en la ley, faltan algunas cosas todavía que mejorar, pero quizás en alguna sesión que no tengamos demasiadas cosas urgentes que ver, la hacemos un poquito más largo y nos damos el tiempo de conversar de esto que en general tenemos tantas cosas que tenemos que ver como por obligación que no alcanzamos a estas otras. Lo Con respecto último, al plan, ministra, ¿sí? Sí, lo último es también una solicitud de que usted pueda organizar una sesión del Consejo invitando al presidente de la República al Consejo, digamos, que esté presente en una sesión específica, la que ustedes determinen, la instancia que determinen, pero me parece que es súper relevante que pueda haber la acción del Consejo. Es una recomendación, una solicitud, no sé, tómelo como algo, no para mañana, yo sé que la agenda no coincide, pero me parece que es importante que en alguna vez en el calendario de ejercicio, en los 4 años de ejercicio gubernamental, podría estar el presidente. Ya. No hemos logrado traer al presidente del ministerio todavía, no sé si lo voy a convencer para sentarse en una reunión del COSOC, que es además tan técnico, pero lo voy a considerar. Es un desafío que le planteo, ¿no? Me parece. Tendríamos que hacer una sesión bien especial. Sí, ok. Ya, con respecto al plan de descontaminación, bueno, nos llegó un poquito, confesamos de que no estábamos muy contentos primero con el fallo, porque nos parecía de que al revocar el plan dejaba más desprotegido a los vecinos y vecinas de Calama, que hubiésemos preferido un fallo que dijera hágalo de nuevo, mejórelo, actualícelo, pero que no lo revocara, que no lo anulara, porque en este momento igual están más desprotegidos. Así que en ese sentido nos parecía incluso como nuestro primer análisis un poco regresivo, el hecho de que haya anulado el plan. Pero nosotros decidimos acatar el fallo, y lo que vamos a hacer es que vamos a usar la ley de zonas latentes y saturadas, que justamente tiene como propósito llenar el vacío entre, uno podría llamar la ley Calama también, ¿verdad? Entre que un lugar que está declarado como latente y saturado, hasta que tenemos el plan de descontaminación, poder dictar medidas provisionales. Y en eso estamos, y eso va a ser rápido. Yo tengo entendido de que vamos a emitir el decreto que anula el plan ahora,
y ahí mismo nos vamos a comprometer a tener medidas provisionales en un mes más. Las medidas provisionales, para que estén rápido, la idea es vamos a tomar las medidas que ya estaban incluidas en el plan, que eran consideradas insuficientes, pero algo es algo, ¿verdad? Y esas por lo menos ya hay acuerdos, están evaluadas, etcétera, así que eso es como lo más rápido que podemos hacer. Y también yo anuncié el jueves pasado de que de todas maneras una medida que va a estar ahí es el diseño o rediseño de la red de monitoreo de manera participativa. Porque recordemos de que uno de los temas importantes de que por qué los ciudadanos sienten de que este plan era insuficiente, es por toda una polémica que hubo con las estaciones, que una de las estaciones la superintendencia le quitó la representatividad poblacional y era justo, y por lo tanto sale, y era justo la estación que tenía los niveles más altos de material particulado medido. Entonces, con razón o sin razón, eso ha producido un nivel de desconfianza muy alto en todo este larguísimo proceso de la declaración del plan. Así que eso ya nosotros lo habíamos tomado esa decisión de todas maneras antes incluso de que saliera el fallo. Así que eso es lo que les puedo comentar. Así que durante estos meses vamos a tener las medidas provisionales, vamos a hacer el proceso participativo y vamos a dar inicio al nuevo plan de descontaminación, pero lo importante es que mientras tanto ya vamos a tener algunas medidas para no dejar desprotegido a las personas que viven en Calama, y esperamos poder incluir ya la norma de arsénico en el plan. Muchas gracias. Ministra, en todo caso, los tribunales ambientales no tienen mucha opción, solo pueden, si fallan, ok, tienen que anular total o parcialmente, no tienen mucha, por ley, no tienen mucha opción. Pero el fallo de la Corte Suprema nos mandata, por ejemplo, en el caso de Quintero Puchuncaví, a mejorar el plan de descontaminación. Es que la Corte Suprema... ¿Tiene otras facultades? Bueno, podríamos decir de que los tribunales ambientales tienen expresamente el mandato de que cuando fallan o rechazan el recurso de reclamación, y si lo acogen, tienen que anular en todo parte el acto, porque es específica su competencia. Pero quizás en parte podría haber sido... Eso sí. Manténgalo y mejórelo, no sé. Bueno, en fin. Solo para que no le tenga... Gracias. Ok, bueno, muchas gracias a todos ustedes por sus, como siempre, preguntas interesantes, buenas, y al equipo por la presentación. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias. Bien, que esté muy bien. Gracias. 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 Hasta luego. Chao.